Nuestro invitado de este momento acaba de publicar un libro que se está convirtiendo en un auténtico bestseller y que es muy importante. Inclusive otros periodistas y analistas han escrito artículos sobre el libro elogiándolo, como es el caso de Castrocando. El libro se llama La invasión roja, la maldad de la izquierda, y nos habla de cómo es todo el entramado que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia está haciendo y la izquierda está haciendo para apoderarse de Europa, de África y de América, de lo que supuestamente es el área de influencia de los Estados Unidos. Nada nuevo, por cierto, vuelvo a repetir, porque hay que recordar inclusive a los misiles soviéticos y la crisis de los misiles soviéticos en Cuba. Pero bienvenido entonces este hombre, repito, más de 20 años de experiencia solamente en el Nacional, antes en el Universal, también trabajó en otros periódicos de Venezuela, como Reporte, que era un semanario, y el Diario de Caracas. Bienvenido, entonces, voy a decir Castrocando. Bienvenido, Hernán Lugo Galicia. Gracias, es un honor para mí estar aquí en tu programa. Y el porqué de la invasión roja, el porqué de este libro. En primer lugar, porque queremos rescatar la memoria histórica del país. Y cuando digo la memoria histórica, me refiero al robo que hubo de las hemerotecas y los archivos que tenía Última Noticia y el Nacional, que fue de alguna manera borrado, prácticamente eliminado, luego que factores del chavismo se hicieran de la propiedad de estos medios. En el caso del Nacional, donde trabajé por 20 años, pero ya tengo más de 30 años de ejercicio de periodismo, se logró salvar la memoria porque meses antes se había sacado tanto la hemeroteca y todos los archivos e ediciones impresas del Nacional y se puso a resguardo, a buen resguardo, y por esa razón ellos no pudieron destruirla. Sin embargo, parte del archivo que está en internet ya no existe por una razón digamos económica, porque es imposible mantener durante mucho tiempo a veces a unas páginas web, como está pasando en el caso de Venezuela. Y es de allí donde me motivó a decir hay que rescatar lo escrito, pero además actualizarlo. Y cuando digo actualizarlo es porque fuimos agregando cosas que no pudimos publicar en esos momentos por razones de seguridad. Por ejemplo, porque sabemos que Cuba no solamente tiene el mejor cuerpo, el eje 2 de inteligencia de América Latina, está especializado, pero además tiene presencia en el Fuerte Tiuna, tiene presencia en las instalaciones militares, en el CEOFAN, pero además tiene presencia en Miraflores. Hay una oficina frente al Palacio Blanco donde ellos operan y libremente pueden tener acceso a cualquier información que se produzca tanto de los organismos de inteligencia venezolanos que le reportan, que le informan a ellos, sino que también tienen la conexión con inteligencia rusa y china, que se ha manifestado, por ejemplo, cuando se ha presentado un problema con Colombia, precisamente en la frontera. Entonces, esa necesidad de ofrecer datos que estaban allí guardados, fotografías y documentos secretos que tenían en mi poder, y por supuesto ya fuera del país, podía sacarlos sin ningún problema y están reflejados en este libro que llamo La invasión roja, la maldad de la izquierda. ¿Nos puedes resumir algunos de los datos más interesantes que uno puede leer en este libro, que que como ustedes habrán escuchado, tiene mucha fotografía y mucha información con nombres y apellidos? No se trata de me dijeron qué, sino ya están nombres, apellidos, las personas, los sitios. Realmente es francamente muy interesante. El libro, como a muchas personas que han tenido acceso pueden verlo, consta de 13 capítulos y en cada capítulo está especificado la fuente, incluso algunos que no se pueden decir, pero evidentemente aquella persona que ha tenido acceso a la información sabe que efectivamente lo que allí se cuenta es verdad. Y te digo, por ejemplo, datos importantes. Cuando me dediqué a averiguar cuáles fueron las desviaciones más importantes que incurrió las Fuerzas Armadas Militares Venezolanas, me encontré con 24, a lo mejor son más, pudieran ser hasta 100 desviaciones. Pero, por ejemplo, para contarte un solo hecho, el uso, por ejemplo, de la figura de Chávez como un emblema más dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, que cuando sale la bandera del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Aviación y de la Marina, al lado está la foto en una bandera de Chávez. ¿Por qué razón?
¿Es que acaso es el libertador de la República el que nos dio la independencia cuando debería estar es Bolívar y no la figura de Chávez? En segundo lugar, el uso de la palabra o el emblema patria, socialismo y muerte. Pero además de eso, el hecho de que, por ejemplo, militares activos sean parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y además estén inscritos y voten cuando eso va en contra de la Constitución. Y un elemento muy importante es el hecho de que los militares se hayan prestado no solamente para permitir la injerencia de los cubanos, la injerencia de los rusos, la injerencia de los chinos en instalaciones militares. Yo detecté 6 instalaciones militares, están allí reflejadas en ese libro, y estamos hablando no solamente de las que pudieran ser visibles, por ejemplo, en el caso de Anzoátegui, en el caso del Estado Portuguesa, donde hay unas zonas o centros de adiestramiento para el uso de manejo de Sukhoi y aeronaves pequeñas como helicópteros que efectivamente hacen necesario que, por ejemplo, estén allí rusos y chinos, pero también estamos hablando del estado Miranda, estamos hablando de Aragua, estamos hablando de Falcón y estamos hablando del Zulia, donde hay presencia activa de militares cubanos, militares rusos, militares chinos, no solamente por labor de inteligencia. Por ejemplo, en el caso del Estado Falcón, en Paraguaná, donde ellos están manejando una base para que hace el rastreo a través de los radares de todas las embarcaciones o todas las aeronaves que puedan pasar hacia Colombia. De hecho, el año pasado, a principios del año pasado, se registró un incidente bastante importante que hizo que Colombia reaccionara. Y era que se trataba del vuelo de una aeronave que no era venezolana, era una aeronave rusa que pasó a territorio colombiano, hizo una exploración del territorio y regresó. Evidentemente que cuando se dice, por ejemplo, que hay una ruptura por parte de Nicolás Maduro con los rusos, eso es falso. Esa alianza existe, aunque por razones económicas ellos estén conversando con los norteamericanos. Ahora, obviamente, Rusia y China no solamente tienen intereses políticos, sino fundamentalmente en el caso de China, prácticamente el país está vendido a China, tengo entendido, ¿no? Bueno, estamos hablando del caso de China. Fíjate que el plan consiste en doblegarte por la vía económica sin disparar un tiro. Me explico. En el caso de China, yo detecté 450 convenios que en los cuales Venezuela está perdiendo todo, porque resulta ser de que ellos te dan $5.000 millones, por ejemplo, que fue el último que le aprobaron a Nicolás Maduro en el 2017, y resulta ser de que tú tienes que usar ese dinero para comprarle a China, pero además de eso tú tienes que pagar el interés por lo prestado y tienes que pagar por los materiales que le compraste a China, en este caso aviones, en este caso helicópteros, en este caso armas que hasta es importado de China, y también, por ejemplo, bombas lacrimógenas que has traído precisamente del país asiático. Pero además, cuando tú revisas el hecho de Rusia, por ejemplo, que también te permite lo mismo, y resulta ser que, de acuerdo al Banco Central de Rusia, Venezuela está entre los 3 primeros deudores de lo que es la nación de Putin. Es decir, que aquí los chinos y los rusos aplican aquello de que socialismo en el corazón y capitalismo en el bolsillo. Es decir, ellos pretenden dominarte a través de los convenios de tipo económico que sustraen, que hacen, suscriben con las naciones. Ahora, eso es el caso de Venezuela, pero también tenemos en consideración que hay que revisar toda la panorámica de América Latina. Ellos se han ido penetrando en los últimos años, y eso no lo digo yo, eso consta en informes y en declaraciones que han dado altos funcionarios del Comando del Sur ante el Congreso. Por ejemplo, el año pasado decía la general jefe Richardson, si no me recuerdo mal el apellido, ella señalaba, por ejemplo, que había una influencia maligna por parte de Rusia y China, y lo evidenciaba no solamente la serie de convenios que ellos tienen, sino la forma en cómo ellos actúan. Me explico. Por ejemplo, en el caso de América Latina tiene 23 países, y resulta ser de que China tiene convenios con 18. Y eso van desde el financiamiento de alguna carretera, de algún proyecto en salud, hasta precisamente ayuda en materia de adquisición de armas militares, con lo cual crea una dependencia tecnológica con China y con Rusia a los países que lo han suscrito, por ejemplo, el caso de Nicaragua, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador,
Y también el caso de Brasil, que aun cuando está bajo la mano de alguien que se declara de derecha, está abrigando la esperanza de tener inversiones chinas, pero también inversiones de Rusia. De hecho, vimos hace apenas menos de un mes al presidente Bolsonaro precisamente dirigiéndose a Putin, hablando con Putin, y ahora se declara de alguna manera que no quiere inmiscuirse en el asunto, pero el tema aquí es que el plan precisamente obedece a esa intención, en tratar de dominar desde el punto de vista económico a América Latina para doblegarla y así tenerla de lado a la hora de que ellos quisieran enfrentarse a los Estados Unidos. Y volvemos a los años 60, o sea, estamos en un periodo de Guerra Fría donde los misiles que instalaron en Cuba ahora no son viables ni son misiles atómicos, sino que se trata precisamente de misiles de tipo económicos que amenazan la estabilidad de América Latina y por supuesto de Estados Unidos. Y el mundo empieza a preocuparse y por primera vez los europeos se han dado cuenta y se han unido, ¿no? Tanto los políticos como el capital, para enfrentarse a Rusia por esta invasión. Primero fue a Crimea, ahora es a Ucrania, que es parte de Crimea, y más aún con las declaraciones que hace un par de días le dio a Mampú en CNN, uno de sus máximas autoridades, según las cuales, y leo textual, ¿no? Textual, leo, Rusia solo usará armas nucleares, ¿no?, si se enfrenta a una amenaza existencial. Eso lo declaró el martes en CNN el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Y uno se pregunta, ¿y quién decide cuándo es una amenaza existencial para Rusia algo? Los mismos rusos, ¿no? Entonces, eso es de las excusas que está inventando Putin para esta invasión y matanza en Ucrania. Es que se trata precisamente de un plan deliberado, trazado no solamente desde Rusia, sino desde China para tratar de doblegar al mundo. Y me explico, por ejemplo, es importante revisar la historia de no solamente de Putin, el hecho de que se haya formado de ser un simple abogado a llegar a ser jefe de una de las organismos de inteligencia excelente del mundo, por así llamarlo, por el trabajo que realizan, sino llegar a desplazar, por ejemplo, y posicionarse como dueño de Rusia, como dueño del Kremlin, y dominar y tratar de ahora de imponer lo que él considera que es el dominio sobre los territorios que antes eran de la Unión Soviética y antes de la Unión Soviética de lo que era el Imperio Soviético, el Imperio Ruso. Entonces, estamos en presencia de alguien que no tenía escrúpulos a la hora de activar ese botón rojo y poner en amenaza la estabilidad mundial. No solamente eso, por ejemplo, el caso de Venezuela, y así está reflejado en el libro La invasión rusa, no solamente el hecho de que, por ejemplo, Chávez en el 2005 y luego en el 2010 reactivara toda esa serie de convenios, no solamente adquirieron 5.000 lanzamisiles, sino que, por ejemplo, el hecho de que ese armamento esté allí en Venezuela y que ahora, por ejemplo, Diosdado Cabello hable de descolonizar a Colombia como para justificar una invasión hacia Colombia desde Venezuela. En primer lugar, vamos a estar claros, aun cuando los rusos estén en Venezuela y tengan el armamento, Venezuela no está en capacidad bélica para enfrentar a nadie. Veamos otra vez a Diosdado Cabello orinándose cuando vea que salga el primer disparo hacia Miraflores. Pero en todo caso, aquí el occidente tiene que entender que lo que está en peligro es la libertad, la forma de vivir de las democracias occidentales, donde se respeta el derecho humano, donde el valor fundamental de la democracia es precisamente en la existencia a la vida, como lamentablemente está siendo violentada en Ucrania, donde no se ha medido la fuerza a la hora de atacar a los ucranianos, cuya única defensa ha sido a través de lo que tienen, las pocas armas, pero más bien por la convicción que ellos tienen de ser una nación libre y no sujeta o tutelada por Rusia. Hoy justamente el periódico digital Infobae saca todo un reportaje bien interesante sobre el intelectual que más ha influido sobre Putin, que se llama, déjenme ponerme la lupa de los 40, porque hace 40 años me los pongo, Alexander Dugin,
Ya salió de Rusia, ¿no? Tengo entendido. ¿Cómo? Yo creo que ya abandonó Rusia. Bueno, pero aquí está hablando de lo que no dice si lo abandonó o no, lo que dice es la influencia, como inclusive Putin lo ha mencionado varias veces, habla de Eurasia, habla de cómo hay que acabar con los Estados Unidos porque es el enemigo, debilitar y hacer lo que tú estás diciendo en los países latinoamericanos, tenerlos del lado porque los quiebran, porque los compran, y cómo apoderarse de toda Europa y de Asia, inclusive dividir a China porque sienten que Japón puede ser un aliado y que Japón puede apoderarse de China como una vez lo hizo. ¿Cómo se llama? Que ese es y dicen que ese es el sueño de Putin, por eso es que ahora tanto el presidente de los Estados Unidos como muchos presidentes europeos le dan la razón al presidente de Ucrania cuando dicen, ojo, que después viene Polonia y después viene todo el resto de Europa. Es que las ansias de Putin no solamente no es restablecer la Unión Soviética como la conocíamos, con el Partido Comunista siendo el principal promotor. No, sinceramente se trata de recuperar lo que cree fue la Rusia zarista, donde aquel imperio logró dominar varios países, entre ellos Ucrania, y por supuesto, por esa razón es que ellos dicen, nosotros queremos tener Ucrania porque tiene salida hacia los productos que se requieren ir hacia Europa. Yo estaba revisando una información que me llamó mucho la atención. Para Putin lo ha dicho, Ucrania no existe como nación, Ucrania es parte de Rusia. Eso es correcto. Ellos asumen que tienen un derecho natural y legítimo sobre esas naciones, incluso sobre otras naciones cercanas a fronteras con lo que hoy se conoce como Rusia. Pero el mundo tiene que ponerse de acuerdo y tratar de controlar o de alguna manera de obligar a estas personas que se creen con la malicia, con ese deseo de tener dominio sobre el mundo. Pero yo creo que hay que revisar también lo que está haciendo Putin y que de alguna manera en Occidente no nos hemos dado cuenta. Estuve leyendo por allí que, por ejemplo, en lo largo de 10 años, no solamente él se consolidó como un hombre fuerte en el Kremlin, sino que también hizo cosas para este momento. Y me explico. Tengo entendido que, por ejemplo, hay una especie de OTAN alrededor de Rusia que le permite en un momento determinado que más de 10 países puedan unirse en caso de que la OTAN decida enfrentar a Rusia. Es decir, que estamos viendo cómo hay una contraparte ya pensada, incluso desde el punto de vista financiero. Esa decisión, por ejemplo, de aceptar que solamente sean los rublos, la forma en cómo se paga el petróleo, es porque te está indicando que él tiene algún banco internacional, algún banco central de estos países que son aliados, como Bielorrusia u otros, que de alguna manera le va a servir de fachada para mantener el ingreso a Rusia. Pero además estamos viendo cómo él, a través del uso de armas que uno considera incapaz y que un humano las puede usar, pues el hecho de, por ejemplo, estos misiles hipersónicos que se lanzan y destruyen todos los órganos de las personas. Es decir, se ha venido preparando y es ahí donde uno se pregunta ¿por qué la OTAN no se preparó no solamente para resguardar a Ucrania como Estado independiente, como Estado soberano? ¿Por qué no le ofreció las armas? Aunque en algunos momentos determinados de la historia se sabe que sí hubo países como Estados Unidos e incluso el Reino Unido que sí prestaron su asistencia y en estos momentos lo están haciendo, pero lamentablemente muy a la ligera, muy a la carrera, y prácticamente es imposible, por ejemplo, sobrevolar territorio aéreo de Ucrania porque evidentemente se sometería a algún disparo de algún misil por parte de los rusos. Pero Hernán, yo sí creo que ellos están ayudando, pero debajo de cuerda y bastante. No solamente Estados Unidos, que anuncia inclusive que las ayudas y tanto de dinero como de elementos militares, sino que lo hacen por debajo de cuerda, ¿cómo se llama? Parte del ejército, material del ejército importante. Sí lo han hecho. De hecho, no solamente se trata de dinero. Se trata, por ejemplo, los ucranianos han venido ganando terreno o han contenido a los rusos precisamente porque han tenido misiles
que les permite desde un punto determinado atacar a los tanques o cualquier aeronave rusa. Y drones también. Drones también. Ahora, pero es que Occidente va a tener que tomar alguna resolución. Yo sé que nosotros de este lado no somos malas personas. No te escucho, no se escucha, se cayó el audio. No te escucho. No te escucho. Creo que nos estaba diciendo, nos iba a decir que no somos malas personas. Bueno, no hay problemas aquí de conexión. Ah, que ahora sí. No, sí. Y creo que ibas a decir que no somos malas personas. Bueno, las hay malas, muy malas personas y las hay buenas personas. Lo que pasa es que la diferencia con ellos es que se suelen respetar, ¿no?, las leyes, ¿no? Se suelen la independencia de los diferentes poderes, cosa que un dictador o un tirano como Putin o como el de China o como el de Corea del Norte no tiene por qué respetarlo. No tiene ningún escrúpulo. Bueno, gracias a Dios nosotros de este lado de Occidente creemos pues en las instituciones, creemos que hay que resolver la forma o utilizar la vía diplomática para resolver los problemas, pero tenemos deberemos tener algún mecanismo que nos permita de alguna manera enfrentar a los tiranos, enfrentar precisamente a posiciones mesiánicas como el caso de Putin, pues porque algunos quisieran que en este momento hubiese un golpe de Estado en Rusia para tratar de que sea depuesto Putin de una vía, digamos, propia de los rusos. Otros desearían que, por ejemplo, llegue alguien y asesine a Putin y se acabe el problema, pero el tema aquí es las heridas que van a quedar entre ucranianos y rusos, porque aun cuando la mayoría del pueblo ruso no está de acuerdo con la invasión, y eso se ve reflejado en los mensajes que hacen llegar a través de las redes sociales, sobre todo cuando estuvo activo Facebook y Twitter en Rusia, va a quedar lamentablemente ese gran dolor por parte de Ucrania y históricamente va a haber siempre un reclamo al hecho de que las calles de Rusia no se hayan desbordado para pedir fin de la guerra. Mira, una de las cosas, tú que has estado metido en política prácticamente toda tu vida, ¿hasta qué punto crees tú que estas amenazas de Putin y de su gente de la utilización de las armas nucleares y que si hacen algo que ellos sienten que se están enfrentando a los intereses rusos, como por ejemplo lo del espacio aéreo famoso, ellos van entonces, consideran que es un acto de guerra y se van a enfrentar entonces hasta con armas atómicas al nuevo enemigo, o simplemente es para asustar una bravuconada más, o que en el caso de Putin como tirano, él lo intente hacer, y si lo intente hacer, hasta qué punto el resto de la dirigencia que maneja Rusia lo va a permitir. Creo que si actuamos hoy tenemos la mente como Putin o como parte de la izquierda internacional, creo que sería fundamental hacer un seguimiento a lo que se llaman a las amantes de Putin o a la familia de Putin. De acuerdo al movimiento que haga este señor, que lo saques de Europa para un momento determinado, para Rusia o para algún otro sitio, en ese momento deberíamos activar las alarmas, porque evidentemente que una vez que Putin y toda su familia y su consorte se pongan a buen resguardo, es el momento donde lamentablemente puede presentarse una situación caótica para el mundo, como es el uso de armas nucleares. Y yo creo que hay que volver a insistir en que el pueblo ruso tiene que tomar la decisión de decirle basta, porque no solamente se pone en aprieto a Europa, que es lo que está más cercano, a Estados Unidos, se ponen en vilo la vida de toda Rusia. Entonces, es hora de que el pueblo ruso diga basta, Putin, nosotros no estamos de acuerdo con la guerra, nosotros no estamos a matarnos como hermanos. Buena parte del pueblo ruso, hablan del 70% que son personas mayores, no tienen acceso, no les interesa, no lo hacen, es otro mundo el de ellos, el mundo del pasado, a internet y ese tipo de cosas, que se enteran de las noticias a través de la radio y la televisión oficial y que tienen una información totalmente equivocada. Piensan que los rusos están triunfando
No sé cómo les dicen que los 2 días que iba a durar la invasión, que no se llama invasión, ni siquiera se llama guerra, para ellos, se ha prolongado casi ya, va para un mes. Ocultan a los muertos y los cadáveres, los ocultan. Pero hablando de lo anterior que estaba diciendo, una de las noticias de las últimas 24 horas es que la OTAN equipa a sus fuerzas en Europa Oriental contra amenazas nucleares, químicas o biológicas. Estamos casi como en la crisis de los misiles cubanos. Sí, estamos en una situación peor porque en un momento determinado, si llegan a coincidir, por ejemplo, Corea del Norte, Rusia y China, el desenlace para el resto del mundo va a ser lamentablemente fatal. Y estamos hablando de gente que no tiene escrúpulos, de gente que incluso son capaces de sacrificar a su pueblo, como en el caso del pueblo ruso, para mantenerse en el poder y tratar de doblegar al resto del mundo. Creo que es necesario que la conciencia humana, la conciencia de los hombres que creemos en la libertad, que creemos en la democracia, hagamos un frente, no sé de qué manera. Por supuesto que la OTAN va a tener que responder de una manera u otra, no solamente con la ayuda que está dando a Ucrania desde el punto de vista del otorgamiento de algunas aeronaves, de algunas armas, también de Estados Unidos a través de una ayuda económica que está dando, sino que tratar de convencer de la necesidad, por ejemplo, de hacer una gran conferencia, un gran encuentro mundial de presidentes allá en Ucrania para ver si así de alguna manera hacen retroceder a Putin en su afán de entrar a la capital ucraniana y poner preso e incluso asesinar al presidente de ese país. Volviendo a tu libro, La invasión roja, la maldad de la izquierda. ¿Por qué la maldad de la izquierda? Eso no es una lucha de poderes contra la cultura judeocristiana que tenemos los americanos, herencia de los europeos, ¿no? Es frente a la cultura china, rusa, etcétera. Lo llamo la maldad de la izquierda porque lamentablemente la izquierda que está gobernando el mundo y sobre todo la izquierda latinoamericana no tiene ese valor humano, ese valor por la vida. Y te explico. No solamente el hecho que, por ejemplo, Hugo Chávez haya sido un tonto útil de los Castro de Cuba, sino que ellos prefieren que la gente se muera de hambre, torturar a militares, cercenar y masacrar a un pueblo cuando salga a manifestar con la intención de mantenerse allí. Eso es pura maldad, porque si ellos quisieran hacer el juego político democrático, participarían en unas elecciones sin masacrar a un pueblo, sin manipularlo, porque eso es lo que está pasando en el caso de América Latina. Ahí vemos, por ejemplo, cómo en el libro hecho esta historia, no solamente por el hecho de que los militares chavistas llegaron al poder, sino como establecieron alianzas con China, Rusia y también con Irak, aunque en un momento determinado eso llegó a echar aguas porque no habían las condiciones para que se mantuviera, por ejemplo, la importación de coltrán para hacer bombas atómicas a Irak, pero esos planes siguen allí, sino que yo dibujo la forma en cómo se fueron desviando las Fuerzas Armadas en sus objetivos constitucionales, que es garantizar la soberanía del país. Por ejemplo, ¿por qué razón, si existiese un parlamento serio, no se ha investigado el hecho de que la base y datos de los militares retirados y activos, de policías activos y retirados de nuestra amada Venezuela, estén en manos de la guerrilla? Es una gran traición que se ha cometido, una de las 13 traiciones que yo describo en el libro y cuento los detalles. Resulta ser que, por ejemplo, cuando tú pasas la frontera colombo-venezolana, la guerrilla puede a través de un computador saber si tú eres un activo militar o retirado de la policía, de las Fuerzas Armadas, y por supuesto de una manera, si eres buscado, inmediatamente con esa información te devuelven hacia Venezuela o te entregan a la Dirección de Inteligencia Militar, como pasó con el teniente coronel del ejército Franky Caldera, o por ejemplo pasó incluso hasta con
Poyoli, que fue detenido el año pasado en frontera y resulta ser que comprobaron que tenía un juicio pendiente y había salido en libertad condicional y lo pudieron determinar. ¿Por qué? Porque la guerrilla tiene acceso a esa información. Estamos hablando de eso, pero estamos hablando, por ejemplo, de que Chávez es una cosa que me interesó, y sigues con el tema que está bien interesante. Tú hablaste de 13 traiciones de los militares de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Cuáles son esas? Y mencionaste una sola. ¿Cuáles son las 13 traiciones que detallas en el libro? Es que precisamente no la puedo dejar todo para ver si les interesa a la gente leer el libro. Cada una de las 13 traiciones está promocionando que la No, bueno, no solamente está el hecho de que hayan entregado lo que es la data de los oficiales activos y retirados de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales del país, sino que también la data de los venezolanos. Por esa razón es que tú ves cómo la guerrilla, a través de sus salas de monitoreo, le permiten obtener información sobre las personas que pasan, no solamente de forma regular y digamos legal por los puentes, sino también por los pasos verdes que existen en la frontera. Estamos hablando, por ejemplo, de las condonaciones de deuda que hizo Chávez a Cuba, y no solo estamos hablando de la primera firma que hizo para que se borrara de los libros y actas de la Tesorería Nacional el pago de 5.000 millones de dólares que tenía deuda que tenía Cuba con Venezuela. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares que fueron entregados durante más de 10 años por parte de Venezuela a Cuba y sobre los cuales nadie ha rendido cuenta. Estamos hablando del hecho de haber vulnerado el sistema de defensa nacional a entregárselo a cubanos. Estamos hablando de la presencia de factores de iraní en Venezuela, concretamente en el Palacio Blanco, donde el año 2019 estuvieron presentes durante todo un año allí, asesorando y protegiendo a Tarek El Aksami, porque fue quien los llevó hasta allá. Estamos hablando de una serie de traiciones que van desde el hecho, por ejemplo, de que Venezuela entregue más de 100.000 barriles de petróleo a Cuba y resulta ser de que Venezuela se queda sin gasolina, aunque últimamente Cuba también está padeciendo lo mismo de Venezuela, porque lamentablemente las refinerías han colapsado. ¿Por qué? Por falta de inversión. Ahora bien, si uno se entera, evidentemente, muchísimo después, de que todo esto no empezó ahora, que hay una lucha de dos formas de pensar, de dirigir, de pensar en política y de gobernar. Dos formas enfrentadas, que en el caso, por ejemplo, de Venezuela no es nada nuevo, sino ya viene desde la misma democracia, orígenes de la democracia, cuando Rusia a través de Cuba financió la guerrilla venezolana o parte de la guerrilla venezolana, inclusive cuando el Partido Comunista Venezolano no estuvo de acuerdo con la guerrilla en un momento dado, el propio Fidel Castro se metió públicamente con el Partido Comunista Venezolano. Si se sabe que Venezuela es una riqueza de todo tipo, desde el punto de vista geográfico, minero, etcétera, tan importante, ¿por qué se siguió el juego? ¿Por qué se hicieron aparentemente los sordos? ¿Por qué recibían a Fidel Castro en este país? ¿Por qué, cómo se llama, la adulancia de la buena parte de dirigentes políticos, democráticos y admiración a Fidel Castro, por muy brillante, evidentemente, que fue Fidel Castro? Bueno, es que yo creo que ellos tienen la forma de endulzar a la gente, ¿no? No solamente estamos hablando de endulzar a los lectores para que voten por ellos, sino que incluso a dirigentes y a la intelectualidad mundial, porque estamos hablando que la intelectualidad, por ejemplo, de Europa es muy afín al castrismo. La izquierda nunca tuvo en las elecciones venezolanas más del 10%. O sea que a los electores no los endulzó, pero a más de un presidente sí lo endulzó.
Claro, estamos hablando, por ejemplo, de en su época Carlos Andrés no solamente recibió e invitó a Fidel Castro, de hecho él estuvo al principio en desacuerdo con el golpe de Estado en el 92, cuando Chávez trató de llegar por esa vía al poder, pero estoy hablando de la época de los últimos 20 años, cómo ese caramelito endulzó a los venezolanos y les gustó al extremo de que Chávez fue electo por una votación bastante importante. Aun cuando hubo un proceso de abstención alto, hubo gente que no se movilizó. Y si se hubiera movilizado, la historia sería otra. Perdona, pero eso es parte de la propaganda chavista. La mayoría se abstuvo en esas elecciones. La gente democrática fue dividida porque había varios candidatos, cosa que fue un error, tenía que haber sido uno solo, Salas Romer y punto, que era el que mayor puntuación tenía. Eso por otro lado. Y por otro lado, si los abstencionistas hubieran ido a votar, jamás hubiera ganado, porque la diferencia tampoco fue abismal. La diferencia grande, y con diferencia grande ganó Lucinchi o el propio Carlos Andrés, pero no Hugo Chávez Frías. Sí, no, estoy hablando del proceso que significó el hecho, por ejemplo, de que la gente se haya abstenido por votar, por ejemplo, por Salas Romer o por cualquier otro candidato, o hubiese obligado a la oposición a tratar de ir aliada o de ir unida a ese proceso para tratar darle al traste con el proyecto de Hugo Chávez. El tema acá es que lamentablemente los que sí fueron a votar tuvieron la última palabra e impusieron ese candidato. Pero ese porcentaje es el que comió ese caramelo. Y luego, durante más de 20 años, o más durante 14 elecciones, siguieron apoyando al chavismo. Claro, estamos también certificando, y así está reflejado en el libro, que muchos de esos procesos electorales, los últimos sobre todo que se han realizado en el país, están signados por la trampa, están signados por el control sobre el sistema electoral venezolano y por supuesto eso hace que siempre gane el chavismo. Hernán, si alguien sabe, porque tú te metiste todo el tiempo en la política, en el periodismo político, que Chávez solamente ganó la primera vez realmente, eres tú. Exacto, por eso te digo, es que han manipulado tanto el sistema electoral luego de que llegaron al poder, que evidentemente con la oposición dividida, con las tensiones que se produjeron, que ellos incluso provocaron, con las detenciones, con las inhabilitaciones, eso logró, que Hugo Chávez tuviera siempre la oportunidad de ganar. Y se reflejó precisamente en esos resultados que fueron lamentablemente adulterados y alterados para beneficiar, en este caso, a factores del chavismo. La invasión, ¿cuándo comienza? La invasión roja, que es el principal título, porque el subtítulo es La maldad de la izquierda. La invasión roja, ¿cuándo, según tu punto de vista, empezó a producirse? No solamente es a partir del 99 cuando Chávez llega al poder, porque estamos hablando que en ese momento él trataba de ver con cuál fuerzas aliadas se iba manifestándose o se iba consolidando su apoyo. Es a partir de 2003, luego de la intentona militar que él sufre, que fue llevado o detenido, como él lo pretende hacer ver, que se produce precisamente este plan para tratar de que Hugo Chávez se mantuviese en el poder y luego establecer estas alianzas donde se observa la mayor presencia de cubanos en las integraciones militares, que se observa la presencia de cubanos, por ejemplo, en el manejo de las notarías y los registros públicos, de acceso a la información sobre los venezolanos, y es a partir de esa fecha cuando ya se comienza a cristalizar de alguna manera, doblegar al pueblo venezolano. Claro, porque él, con el vacío de poder que se produjo, después que en un solo día viola frente a todo el mundo en la televisión dos de los más importantes puntos de la Constitución Nacional, con uno solo bastaba para destituirlo, y que unos llamaron golpe, pero que la Corte Suprema de Justicia de ese determinó, sí, vacío de poder, pero que ahora quieren vendernos que fue un golpe de Estado, que lamentablemente el nuevo gobierno duró 3 días nada más, ¿ok? Él regresó y él se dio cuenta ahí que primero no contaba con nadie que lo apoyase, porque el Diosdado Cabello inclusive se escondió, ¿ok? Terminó orinado por ahí. Sí, todo el mundo se escondió ahí, no apareció nadie, no sé qué cuento. Se dio cuenta que necesitaba quién lo iba a apoyar, quién realmente, con quién podía gobernar, y no podía gobernar con los venezolanos. Buscó el apoyo
del dictador máximo que era Fidel Castro. De hecho, hay una anécdota de Fidel Castro que le dice: Chávez, tú no puedes estar en todas partes, tú no puedes ser alcalde de los 365 municipios del país. Y a partir de esa época hay una ruptura militar bastante importante. En el libro hay un capítulo dedicado a la figura del general Baduel, porque resulta ser de que una vez que se produce este vacío de poder y que Baduel trata de buscar alguna solución, resulta ser de que se descubren papeles donde se indican, por ejemplo, que un sector de militares del país estaba proponiendo que se realizase unas nuevas elecciones presidenciales o se llamara un referéndum para ver si Chávez seguía en el poder. Pero además de eso, se estaba proponiendo la constitución de un gobierno de unidad nacional. Y esa fue la razón principal por la cual Baduel y Chávez comienzan a pelear. Esa es la razón fundamental, porque si bien lo dejan en el Ministerio de la Defensa, por las cuales durante más de un año no lo recibió en su despacho, simplemente lo dejaba afuera y no le recibió los puntos de cuenta y tenía que dejarlo, en este caso, con el secretario. Es importante saber estos hechos históricos porque allí comienzan precisamente los ataques a Raúl Isaías Baduel, que si bien él tiene alguna manera la culpa porque en ese momento él tenía que haber tomado la decisión no solamente de haberlo restituido, sino ponerlo preso porque había violado la Constitución y había poner orden en el país. Sin embargo, él no se dio a eso, dijo que había que reconocer a Chávez por su condición de presidente. Tal vez la historia hubiera sido otra, pero él terminó pagando precisamente ese hecho de haberse puesto en contra de Hugo Chávez, tal como lo demuestra que en el 2007 es un factor determinante para que se venciera la reforma constitucional que estaba proponiendo Hugo Chávez en ese momento. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias, Hernán, con este valioso testimonio, documento que acabas de publicar en Amazon, La invasión roja, la maldad de la izquierda, con nombres, apellidos, fechas, fotos, o sea que no son chismes, ahí lo tienen. No, incluso para terminar, le invito a que lean este libro porque además van a saber cuáles son los peones de Rusia y de China. No solamente estamos hablando de Padrino López como figura central de Putin, sino que estamos hablando de quiénes son los que están dentro de la Secretaría de Defensa del país que favorecen a los chinos. Y ahí van a ver fotos bastante interesantes de quiénes son esas personas. Además, te felicito porque cuando a mí me tocó hacer, o quise hacer, con la Fundación Neumann y luego con la Fundación Subillaga, la historia contemporánea de Venezuela, narrada por sus protagonistas. Los protagonistas, empezando por presidentes democráticos, militares, la gente de Jiménez, el mismo Jiménez, prácticamente ninguno guardaba documentos de esa época, ni siquiera documentos de prensa de esa época, a excepción de Rómulo Betancourt y de Hugo Trejo. Pero los demás prácticamente no guardaban nada. En un país donde no se guarda nada porque se vive el presente. Dicen que es la memoria es muy corta, lamentablemente, para el caso de Venezuela, ¿no? Se tienen que olvidar cosas que pasan porque, bueno, se producen otros hechos de corrupción o otras maldades y entonces uno tiende a olvidar y se dedica a enfrentar y a conocer lo que está pasando en el momento. Entonces, repito, Hernán Lugo Galicia, periodista de muchísimas décadas, años, solamente en el Nacional 20 años, antes en el Universal, por citar dos de los más importantes periódicos donde trabajó. Ahí tienen ustedes las direcciones para comunicarse con él, y ya saben que su libro La invasión roja, la maldad de la izquierda, lo consiguen en Amazon. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, Hernán, ¿sí? Gracias a ti, un placer. Igual.